Bienvenidos a este capítulo número 45. Traemos el día de hoy una historia bastante peculiar y que de seguro va a reconectar con la infancia de más de alguno. Agradecemos especialmente a Kivalentou 8632 por habernos compartido esta historia. Comenzamos. Les saludo con mucho gusto y les hago llegar este relato que contiene un poco de mi historia. Actualmente estoy en la universidad y la historia, no es de mi presente, sino de mi pasado. Cuando tenía 4 o 5 años nos cambiamos de casa y donde nos habíamos mudado resultaba ser una casa bastante peculiar, ya que con el pasar de los días me daba cuenta de que había algo en el baño. Había algo extraño. Al principio era una imagen difusa y muy borrosa. Era una clase de figura o forma. Muy poco podía distinguir, hasta que con el paso del tiempo me daría cuenta que era una mujer. Una mujer ya entrada en años. Parecía ser de una edad avanzada y no sé en qué momento la empecé a nombrar como la señora de los besos. Y yo, con la inocencia de un niño que era, pues le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá. Y mi papá pensaba que era una historia que me contaba mi mamá. Hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento. Solo para enterarse de que no había sido ni el uno ni el otro que me habían contado esa historia que yo tanto hablaba. Ya me imagino el terror y el miedo al enterarse que no era invento de ninguno de ellos. Entonces, ¿de dónde la había aprendido? Mis papás no sabían qué pensar. Para esto debo decir que cuando llegamos a esta casa, mi mamá se sacó mucho de onda porque atrás de todas, absolutamente todas las puertas de la casa, había una postal católica o un crucifijo. Lo cual al principio generó una clase de extrañeza e inquietud en ellos. Pero con el pasar del tiempo sería un tanto olvidado. La señora de los besos tenía una cabellera prominente y oscura. Usaba un vestido largo. Afortunadamente no me acuerdo muy bien de ella. Es decir, recuerdo la figura, pero no mucho su rostro. De toda la casa, que desde niño me parecía bastante extraña, el baño siempre me dio pánico. Digo, la casa en general era muy rara, pero ese baño en especial, pasaban cosas muy raras en él. Mi infancia ahí fue una etapa bastante complicada, ya que a pesar de tener ciertas memorias como bloqueadas y recuerdos a los cuales no puedo llegar, hay pequeñas memorias que sí, y que de repente salen a flote. Fui creciendo y con el tiempo haciendo amigos. No a todos, solo a unos pocos con los que lograba tener una amistad profunda en la escuela, les llegaba a contar lo que me había pasado en la infancia. Uno de ellos, el cual su nombre me lo voy a reservar, me preguntó: ¿y por qué le llamaban la señora de los besos? Yo de inmediato pude desbloquear un recuerdo. Estábamos en la cocina. Recuerdo que estábamos sentados frente a la mesa, mi mamá, mi papá y yo. Ellos tenían un gesto serio en el rostro y me veían con extrañeza. Tomaban agua desde un vaso y se miraban entre ellos. Mi papá, después de un largo trago de agua, formuló una pregunta: ¿por qué la llamas la señora de los besos? A lo que contesté: pues porque me da besitos. Ese nombre se lo había puesto porque esa cosa me había besado antes. Ellos se veían y no podían creer lo que estaban escuchando salir de mi boca. Tenían los ojos muy abiertos y no sabían qué hacer. Mi mamá solo me abrazó y mi papá me decía que todo iba a estar bien. Esa ocasión fue muy rara, ya que aunque no era consciente del todo, sí sabía que yo estaba generando en mis papás un miedo y una inquietud muy grande.
pues los veía bastante mal. Se veían todo el rato como sacados de onda. Los veía desesperados y sin respuestas, aunque trataban de decirme que todo estaba bien, pero realmente no lo estaba. No hay nada más inquietante que ver a un par de adultos nerviosos diciendo que todo está bien. Yo me puedo dar cuenta de ello. Estaban nerviosos. Y no los culpo. No era nada fácil con lo que estaban lidiando. Hace un año aproximadamente, mi mamá estaba desocupando una habitación que íbamos a remodelar, y de allí sacó unas cajas con unos libros grandes, los cuales eran, sí, álbums familiares. Empezamos a verlos y verme así de pequeño, recordar mi ropa que usaba de chiquito, mis juguetes, mi habitación como estaba decorada de pequeño, fue muy bonito, pero también trajo recuerdos a mi cabeza, y no todos buenos. Es así, como si de repente ya los tuviera yo otra vez, disponibles para poder acceder a ellos. Ahora recordaba más. Sí, recuerdo cómo se acercaba esa señora a mí. Tengo un recuerdo en el que estaba en mi habitación, sentada sobre el piso y jugaba con mis juguetes. De pronto, escuchaba un ruido, muy leve, pero desde una de las esquinas de mi cuarto. De hecho, de la esquina más oscura. Dejé de jugar por unos segundos, pero no vi nada, por lo que seguí jugando, pero al cabo de un rato más, escuché otro sonido, pero este era diferente. Este parecía ser una clase de susurro. Volví a girar mi cabeza para buscar el origen del sonido, y tras revisar el cuarto, no vi nada. Bueno, no había visto nada hasta antes de voltear a ver una de las esquinas de mi habitación. Sí, la esquina oscura. Ahí había algo, una figura ancha y con el cabello bastante largo. La señora de los besitos, era ella. Avanzó hacia mí abandonando la oscuridad. Se acercó y me abrazó. Después de ello, lentamente, colocó su boca en mi frente. Y sí, me dio un par de besos. Esto, durante mi infancia, empiezo a recordar que era bastante común. La señora de los besos, si bien la veía más en el baño, andaba por toda la casa y podía verla más de una vez al día. A veces la veía en mi cuarto, pero casi siempre en el baño, por lo que trataba de no ir por las noches, para no tener que verla a ella. También en ocasiones la veía en las escaleras, en la habitación de mis papás, parada fuera de la casa, en fin, no había un lugar donde me pudiera librar de ella. Con el paso del tiempo, realmente empecé a notar que ella ya no venía hacia mí, y de repente, solo ya no la vi más. Solamente no sé si se fue o simplemente perdí la capacidad de verla a ella. Fui creciendo y mientras ganaba más años, mi mamá me iba contando más cosas de mi infancia, de todo lo que decía ver y de cómo en ciertas ocasiones llegaba a ser incómodo porque me le quedaba viendo un punto en específico y hablaba con alguien. Y en las noches me escuchaba platicar con alguien cuando ya me habían acostado para dormir. Realmente cuando me contó esto, sentí que era hasta traumático para ellos el haber tenido en casa a un niño que veía cosas. Y no solo eso, sino que les robaba la tranquilidad constantemente, debido a todo lo que decía ver y cómo hablaba con algo que solo yo podía ver. He tenido ya años tranquilos, pues no he visto cosas hace mucho, pero mi mente todo el tiempo está con miedo de ver algo que no sea de este plano. Mis amigos a los que les he contado suelen ser comprensivos, me han sabido escuchar, esto con respeto y no se lo han tomado a broma. El comunicar mis experiencias llevo haciéndolo poco tiempo, de hecho apenas en esta etapa de la universidad.
ya que cuando hablamos algo difícil, no sé si sea psicológico, pero se siente bien. Se siente como si lo que hablamos perdiera fuerza y nosotros nos volviéramos más fuertes. Hoy en día trato de hacer mi vida de la manera más normal posible, ya que esos recuerdos los encuentro algo traumantes, pues me dejaron de por vida marcada la memoria. Me gustaría que todo eso que pasó de niño pudiera olvidarlo, porque si bien no es que me bloquee cuando de repente llegan a mi cabeza, sí me sucede que todo el tiempo estoy pensando en que mi cabeza no tardará en llegar una imagen, a un sonido que se parezca a lo que veía de chico. Me gustaría vivir tranquilo y poder ir por la vida sin cargar todos estos recuerdos negativos. Son recuerdos que siguen en mi mente y suelo despertar por las noches con pesadillas. La semana que viene empezaré con terapia y espero que este sea el inicio para poder vivir una mejor vida. Gracias por leerme. Nos vemos.